Sin anestesia es el penúltimo libro de Pedro Cateriano en el cual habla de lo que se vivió en la década de los 2010, el gobierno de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. En él rinde cuenta a los electores del 90, por los que fue seleccionado diputado, pero al mismo tiempo en quienes pusieron la confianza en él, en diferentes cargos, en el Primerato, en el Ministerio de Defensa, Viceministerio de Justicia, entre otros. Hoy tengo el agrado de presentarles para el séptimo episodio a Pedro Cateriano. ¿Cómo está, estimado ¿Qué Pedro? tal? Encantado de estar en el programa. Cuando usted terminó de redactar Sin Anestesia, ¿pensó que para el 2021 íbamos a estar mejor porque Perú ya había tocado fondo o por el contrario pensó que era el inicio de una crisis aún peor? Sí, pensé que era el inicio de una crisis aún peor. En todos los tonos advertimos que malinterpretar la Constitución, que usarla con criterio político y desconocer la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, vulnerando el artículo 117 de la Constitución, iba a significar, y así ha ocurrido, el inicio de la anarquía política en el país. Us- Nunca en nuestra historia republicana hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta estos innumerables ministros que ya uno ni se acuerda de los nombres, y creo que es una etapa muy convulsa. Usted dice que hay dos actores que particularmente hicieron la vida imposible a Kuczynski y que también intentaron petardear la administración de Humala. Fuerza Popular, el Fujimorismo y el Partido Aprista, que hoy en día está más pegado hacia la derecha que en su momento histórico. ¿A qué se debe esta atribución del APRA y del Fujimorismo? Yo me remito a los hechos, no es una afirmación de Pedro Cateriano. Es decir, desde el momento que lo que yo llamé los fujiapristas decidieron cargarse a Pedro Pablo Kuczynski, estaban vulnerando claramente el orden democrático y constitucional. Lo intentaron con Ollanta Humala. Por esa razón yo también cuento en el libro que Humala quiso disolver el Congreso constitucionalmente. Y bueno, ahí relato también por qué razón yo me opuse a esa disolución constitucional del Congreso. Entonces, el APRA y Fuerza Popular privilegiando intereses personales de sus líderes partidarios dejaron de lado el interés nacional. Y es que en ambos casos la corrupción había carcomido a Fuerza Popular y al APRA, ¿no? Sí, de ello no cabe dudas. Y antes de llegar a ese suceso, usted comienza el libro con una llamada desde la Universidad de Lima. Dice que Humala estaba evaluando su perfil para que dirigiese el Ministerio de Defensa y luego terminó dirigiendo a los comandos Chavín de Huántar. ¿Podría explicar un poco más a la audiencia cómo inició todo este trayecto? Bueno, en realidad yo recibí una llamada del entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, quien me dijo, necesito hablar urgente contigo, por favor, si puedes venir al despacho para conversar. Yo no sabía de lo que se trataba, pero resulta que había una gran crisis en el país. El defensor de los comandos Chavín de Huántar, es decir, el agente peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había declarado que el Estado era responsable y había que revertir esa situación. Y no sé por qué razón Juan Jiménez entregó en una terna mi nombre y el presidente Humala me seleccionó a mí. Y fui, es el inicio, digamos, de nuevamente mi reincorporación a la política activa. Felizmente pude revertir el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al comienzo los militares no estuvieron muy contentos con mi designación, dicho sea de paso. Fricciones de por No medio. solo eso, sino por mi conducta política. Eh, yo he sido un férreo opositor a la actuación de los militares de las Fuerzas Armadas durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? Y bueno, pero ese acto fue para rescatar rehenes, no para hacer ajusticiamiento como se mencionó en esa ocasión. Pude revertir el caso
Y bueno, eso fue el inicio para que ya me involucrara luego y aceptar el cargo como ministro de Defensa, ¿no? Con respecto a ese punto, afirmó en su libro que se fue hasta los Estados Unidos o se iba a ir hasta los Estados Unidos para ver una prueba balística que daba como evidencia que no había sido Una ejecución una extrajudicial, extrajudicial, de un correcto. balazo en la nuca al NN-14. Así de largo fue el trámite para defender a los comandos Chavín de Huántar. Cuando yo asumí la defensa, puse unas condiciones. Les dije tanto al presidente Humala como a Juan Jiménez que asumía la defensa, pero no como suele hacerla el Estado, sin recursos, sin equipos técnicos, sin profesionalismo y con todo el apoyo. Por esa razón, pude contratar un médico forense español, el doctor Cartagena, y también lo cuento en el libro, ¿no? Él fue y revisó las radiografías, se tomó foto de ellas y las fue a analizar a España. Y desde España me avisó que en la foto del NN-14, el terrorista Tito, había otro balazo. Y que por lo tanto la teoría de que había sido ejecutado extrajudicialmente con el balazo en la nuca se desmoronaba. O el caso que también yo planteé, que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se conozca la voz oficial del gobierno del Japón, que hasta ese momento había tomado distancia del tema cuando era parte involucrada. Y pedí, por lo tanto, el apoyo político del gobierno para viajar al Japón, recabar el testimonio del embajador Aoki, que fue el último en retirarse de la embajada y no el tercer secretario que denunció, ¿no es cierto?, Claro. las llamadas ejecuciones extrajudiciales. Todo esto fue posible gracias a un esfuerzo con un conjunto de profesionales nacionales y extranjeros. Indudablemente. Y después de este juicio, pero incluso durante, recibe una llamada que le impide ir a los Estados Unidos y quería verlo el presidente para ser el siguiente Efectivamente, cuando el doctor Cartagena me hace este anuncio, yo le dije, bueno, ahora van a decir que se ha manipulado la radiografía, que etcétera, etcétera. Entonces le dije al ministro Jiménez, necesitamos ahora la opinión de un radiólogo de prestigio a nivel internacional y de una clínica o hospital que tenga una credibilidad también a nivel internacional. Entonces hice una gestión con la Fiscalía de la Nación para que una fiscal llevara la prueba de Estados Unidos y se sometiera a este análisis. Y fue en ese contexto que yo estaba viajando a los Estados Unidos. Correcto. Y bueno, el viaje se frustró porque en ese contexto me ofrecieron el cargo de ministro de Defensa. Sentía mucha hidalguía y reconocimiento porque su bisabuelo había sido ministro de Guerra y de Marina en el gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no es así? Exactamente. Tiene ya una trayectoria los Cateriano, al menos en ese sector. En ese sector, Andrés Cateriano y Alcalá, efectivamente, que fue ministro de Guerra y vencedor de Tarapacá. Impresionante. Ya habrá tiempo para comentar sobre él. Pero a mi modo de ver, empezó con el pie izquierdo, porque cuando se presentó al Pleno, puso cuestión de confianza y Humala se quedó sorprendido. ¿Podría comentarnos aquella anécdota? Bueno, en realidad me fui forzado a ello, porque a los pocos días de haber jurado, el flamante premier, Juan Jiménez, ya ahora como presidente del Consejo de Ministros, concurrió al Congreso y manifestó públicamente que su gabinete iba a ser un Consejo de Ministros del diálogo. Y en ese contexto, el anterior ministro había hecho un pedido de delegación de facultades legislativas, entre otras cosas para aspectos relacionados al aumento salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y otros aspectos. En ese contexto había una crítica a la promoción del presidente Humala, de su hermano Antauro, ¿no? Sí. Entonces, en ese ambiente fui al Congreso y durante el debate yo aprecié que la cosa iba mal, que no iba a lograr sacar adelante la delegación de facultades legislativas.
Y fue ahí donde hice uso de este recurso constitucional de plantear el voto de confianza, que, digámoslo muy claramente, no es algo que suelen emplear los ministros, porque cuando un ministro no obtiene el voto de confianza está obligado a renunciar, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y entonces yo en ese momento estaba con Wilfredo Pedraza, ministro del Interior, y le dije, oye, la cosa viene mal, yo voy a plantear una cuestión de confianza. Y él no entendió de qué se trataba. Y cuando hice el planteamiento de la cuestión de confianza, recibí la llamada telefónica de Juan Jiménez, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Inclusive en el propio Congreso. Yehude Simón, que había sido congresista, presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno de Alan García, pregunta qué cosa es esto del voto de confianza. Tuve que explicar qué había hecho, ¿no? Y eso un sector no lo tomó bien. Se pidió un cuarto intermedio. En el cuarto intermedio se acercaron los parlamentarios a decirme que estaba yo pechando, forzando al Parlamento, ¿no? Entonces le dije, bueno, es ahora o nunca. Retiré el tema de las modificaciones para los ascensos, pero hice cuestión de confianza sobre el aumento salarial. Y bueno, dice que ya estuvo retrasándose el aumento salarial por las anteriores gestiones. Sí, ¿no es bueno, no se aprobaba, ¿no? No se aprobaban. Y entonces ocurrió algo que luego sirvió como precedente en la sentencia del Tribunal Constitucional. No sometieron a votación mi pedido de cuestión de confianza, pero aprobaron el aumento a las Fuerzas Armadas, con lo cual me dieron el voto de confianza sin haberse votado mi moción. Y cuando viene toda esta crisis del debate de la disolución del Congreso que efectuó el presidente Vizcarra, el Tribunal Constitucional precisamente hizo alusión a ese hecho en su sentencia, ¿no? Así que bueno, en medio de la polémica inicié mis funciones ministeriales. Dijo usted en el libro que pasó a retirarse ya cuando transcurrieron numerosas horas y estaba viendo la televisión atentamente. En una votación creo que quedaron empate, pero fue el presidente del Congreso que votó a su favor. Así de reñida fue la situación. En realidad, en otra parte ya, cuando me presento ante el Congreso para pedir el voto de confianza, pedían, pero esto ya como presidente del Consejo de Ministros, no como ministro de Defensa, que se boicoteara mi pedido de confianza, porque lo que quería el presidente Humala era disolver el Congreso. Y yo había trazado una estrategia que denomino la estrategia del diálogo para lograr el apoyo. Y es que en mi caso han ocurrido dos cosas muy interesantes, ¿no? O digamos curiosas, ¿no? Cuando la opinión pública creía que no iba a obtener el voto de confianza, lo logré, que fue cuando en la recta final me nombra como presidente del Consejo de Ministros Ollanta Humala. Y cuando se creía que lo iba a obtener, en la segunda ocasión, cuando me designa en plena pandemia, en plena crisis sanitaria a nivel mundial, correcto, y la ciudadanía creía que iba a obtener el voto de confianza, el Parlamento me negó el voto de confianza, ¿no? Y más bien se abstuvieron, 37 más o menos. Bueno, se abstuvo Alianza para el Progreso, ¿no? Acción Popular votó mayoritariamente, fragmentado. Y curiosamente, a diferencia de la anterior ocasión en donde Fuerza Popular se abstuvo, en esta ocasión votó a favor de extenderme el voto de confianza, con la excepción creo que de Marta Chávez, ¿no? Pero bueno, eso es lo que he vivido y eso es lo que relato, cuento en detalle en el libro. Hay una particular fricción entre los fujimoristas de los 90 y los fujimoristas actuales, sobre todo porque menciona a Luz Salgado, a Marta Chávez, siempre haciéndole, no sé si un escándalo, pero al menos una suposición de corrupción, una suposición de malversación de fondos durante todo el quinquenio de Humala. ¿No es así con esta facción? Bueno, una de las razones que me llevó a escribir este libro no solo es porque una autoridad auténticamente democrática tiene que dar cuenta de sus actos, sino que precisamente lo que usted menciona, falsas imputaciones, mentiras, falsificación de los hechos. Yo ya
conocía perfectamente la actuación del APRA y de Alan García, perfectamente. Cómo actuaron, por ejemplo, durante la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa, inventando, tergiversando, insultando, usando ilícitamente la maquinaria del Estado. Y bueno, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos fue peor. Entonces, los conocía perfectamente. Entonces yo sabía que cuando me recibió con los brazos abiertos Alan García, eso simplemente era una jugada política temporal, Y para que las eso no era cámaras. real y para las cámaras. Sí. Y luego ocurrió, cuando dejé de ser, porque aconteció conmigo algo muy curioso, ¿no? De ser acusado de realizar compras mal hechas, supuestamente ilegales, Aviones de reunirme, segunda. me convertí de la noche a la mañana en un demócrata. Cuando me ofrecieron la presidencia del Consejo de Ministros, Alan García me elogiaba, Keiko Fujimori me recibió, pero yo sabía que todo eso formaba parte de una estrategia y sirvió también para demostrar que todas las acusaciones de fujimoristas y apristas eran falsas, porque tú no nombras como presidente del Consejo de Ministros a un supuesto corrupto que ha hecho mal las cosas, ¿no? Pero eso es lo que aconteció. Y en el libro trato de explicar todo lo que ocurrió. Y al final, bueno, luego de 12 años se ha ratificado lo que cuento en el libro. Todas las acusaciones de apristas y fujimoristas, absolutamente todas, se han archivado. Y yo no he corrido una embajada, no he alegado persecución política, no tengo prensa, no tengo partido. Y bueno, a mí, Mulder, Becerril, Luciana León me levantaron el secreto de las comunicaciones, a mis llamadas telefónicas, tributario, bancario, y exigí que publicaran el resultado de ello y nunca lo hicieron. Fueron varios años y periodos congresales que estuvo acudiendo constantemente a... Bueno, para que tenga usted una idea, ¿no? La adquisición del satélite, por ejemplo, se inició Sí. el año 2012 y se ha archivado recién este año. 12 años Entonces, investigando. claro, han sido unas indagaciones fiscales, parlamentarias, y además con algo que yo sí creo que hay que evaluar y debatir, ¿no? ¿Para qué sirve la Contraloría General de la República? ¿Para qué sirven sus auditorías si luego el Parlamento las va a desechar y la Fiscalía no las va a tener en cuenta? ¿Cuál es el valor legal de una auditoría de la Contraloría General de la República si los medios de prensa no los van a tener en cuenta? O cuando tú solicitas esa auditoría, la Contraloría no te la entrega para tu defensa en la Fiscalía, que es lo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Entonces, Correcto. todo eso también lo detallo en el libro. Usted juzgó que la compra del satélite era necesaria porque a comparación de los demás países, Perú tenía que pedir a un tercer agente para que tomaran fotos o al menos para que hicieran una investigación y era costosa y era muy peligrosa para la seguridad nacional. Con ese propósito lo compró. Esa fue una decisión de las Fuerzas Armadas y de manera especial de la Fuerza Aérea, no de Pedro Cateriano. Yo naturalmente apoyé esa decisión y la hice con una gestión pública y política. Pero yo les dije muy claramente, no solo en el caso del satélite, en todas las compras, yo me quiero distinguir de los gobiernos apristas y fujimoristas que usaron traficantes de armas para efectuar las compras. Y la única manera era transparentar los actos, yendo a dar cuenta de todo el proceso a la Comisión de Defensa del Congreso y a la Contraloría. Y eso fue lo que hicimos. Y luego, publicar todos los actos. Con qué personas me reuní, con quiénes se firmaron los contratos. Llevé a la prensa a las fábricas de los aviones KT-1 en Corea, del satélite en Francia, para que vieran la calidad de las empresas, las caras de las personas que daban cuenta de los hechos. Incluso se reunió con ministros de defensa, con altas autoridades de esos países. Exactamente. Por ejemplo, en todos los procesos en donde impulsé la modalidad de gobierno a gobierno, mis reuniones con los ministros fueron públicas,
y con presencia de la prensa. Entonces, yo creo que eso de alguna manera blindó jurídicamente todos los procesos de compras y al final esos son los resultados. ¿Qué hubiese sido si yo me hubiese rendido ante el ataque de los fujimoristas y apristas y el país no tenía aviones de transporte ni helicópteros en plena pandemia, por ejemplo? ¿Cómo se hubiesen repartido las medicinas, las vacunas? ¿Cómo se hubiese auxiliado a la gente? Si ya el país tenía una deficiencia hospitalaria, ¿qué hubiese sido si las Fuerzas Armadas no hubiesen estado equipadas adecuadamente? Y creo que el tiempo también en esto me ha dado la razón. Correcto, y también en los primeros meses usted vio de importancia comprar helicópteros para el BRAEM y también un buque para la Marina. ¿Qué otras medidas necesarias a lo largo de los 3 años como ministro usted tomó, además de las compras y adquisiciones de estas? Bueno, a mí me tocó además un proceso muy complejo a nivel internacional. Estábamos en pleno litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que iba a fijar el límite marítimo entre el Perú y Chile. Y en ese proceso yo tenía que actuar como ministro en coordinación directa con la Cancillería. Y fue, digamos, también una etapa muy dura que relato en detalle en el libro. Todo el litigio que tuvimos ante la Corte y lo complejo que fue ejecutar la sentencia, porque no hay que olvidar que en un momento, y ahí también lo relato, habían sectores que decían que no se iba a ejecutar la sentencia de La Haya. Creo que ese es, digámoslo así, uno de los trabajos que con mayor responsabilidad realicé. Inclusive ocurrió conmigo algo muy excepcional. A los pocos días que se iba a leer la sentencia en enero en La Haya, fujimoristas y apristas habilitaron una legislatura extraordinaria para interpelarme en Navidad, en una época como la actual, ¿no? Ni siquiera en ese momento lo dejaron tranquilo. No. Entonces, pero claro, yo ya había avanzado mucho en mis gestiones ministeriales, en los procesos de adquisiciones, y no fue como en la primera interpelación. A mí me interpelaron la primera vez fujimoristas y apristas a los 2 meses. A los 2 meses de iniciado el proceso, con esta manipulación del audio de luz verde, ¿no? Tratando de vender la idea de que yo era un sometido a la pareja presidencial, cuando nunca fue así. Y bueno, a diferencia de la primera interpelación que fui a recibir golpes, en la segunda fui a atacar y a decirles a los fujimoristas y apristas lo que son, lo corruptos que habían sido sus gobiernos. Entonces, acabando la interpelación, ya me iba a mi casa y me llama el presidente Humala, vente. Pues le dije, bueno, presidente, ya no le sirvo al gobierno. Después de haber dicho todo lo que ha ocurrido, ya debo ir a otro lado. Particularmente hubo una riña con Mulder, una anécdota donde él se enfureció tanto y creo que fue hacia usted. Eso fue, creo que en la primera presentación que tuve en el Congreso, ¿no? Pero bueno, al final el presidente Humala me hizo recapacitar y me quedé. Y luego terminé como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, eso también ha ocurrido conmigo en la función pública, ¿no? Usted esperó este repentino ascenso de ministro a premier. Lo digo porque la censura o el nulo voto de confianza al gabinete de Ana Jara vino de baldazo, de agua fría para la administración. ¿Se esperó? En realidad no es un ascenso, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros tiene la misma condición constitucional que el resto de ministros. La salvedad es que es el coordinador. Pero en nuestro esquema constitucional no es un jefe de gobierno, ¿no? Como en otras partes, la figura del primer ministro es jefe de gobierno. Pero bueno, no fue una etapa fácil, también lo cuento en el libro. Como ministro de Defensa, mis relaciones con el expresidente Humala fueron muy buenas. Como presidente del Consejo de Ministros fueron muy malas, ¿no?
Wow. Yo cuento en detalle también los hechos que ocurrieron. Repito, él quería que disolviera el Congreso y cuando yo le digo, presidente, ¿usted quiere que disuelva el Congreso? Sí, me dice. Entonces, porque a mí me nombró un Jueves Santo. Le dije, el martes estoy yendo al Congreso. No, me dijo, tú tienes que abrir una ronda de diálogos. Yo no le pregunté en ese momento, pero seguramente él creyó que Keiko Fujimori y Alan García me iban a tirar la puerta en la cara. Pero yo ahí aprecié una luz en el fondo del túnel y le dije, bueno, ¿está usted seguro que quiere que haga el diálogo? Sí. Y entonces ahí diseñé una estrategia para que ese diálogo evitara la disolución del Congreso. Porque tal como ha ocurrido tiempo después, ¿no? La gente no iba a distinguir la disolución constitucional de la inconstitucional, que es lo que ha acontecido con Vizcarra, ¿no? Y entonces logré esa estrategia, diseñé los pasos a dar. Al primero que convoqué fue a Luis Bedoya Reyes, y Bedoya me dijo, pero yo ya no manejo el partido. No, pero su voz De patriarca. de patriarca tiene un demócrata. peso en la opinión pública. Lo mismo cuando llamé a Kuczynski, me dijo, ya no tengo ni un congresista, todos me han traicionado. Sí, le dije, pero tienes más del 20% de adhesión en las encuestas y estas batallas se ganan con la opinión pública. Y fue a partir de ese momento en donde yo no hablaba con Jorge el Castillo 5 años. Me llamó, atendí el teléfono y me dice, oye, está extrañado Alan García que no ha recibido tu llamada para conversar, ¿no? Y Wow. así se fue concretando ese proceso parlamentario para la extensión del voto de confianza. Ahora, lo que muchos se preguntan es cómo es el proceso de transición de un gobierno a otro. Usted fue premier y cuando se dan las elecciones de primera y segunda vuelta, tengo entendido que mantuvieron la neutralidad del caso, pero hubo fricciones en este cambio de mando, particularmente del fujimorismo. ¿No es verdad? Hubo un momento crítico que fue cuando el Jurado Nacional de Elecciones eliminó la candidatura presidencial de Guzmán. Y fue cuando ahí yo le dije al presidente Humala que no podíamos intervenir, ¿no? Ese fue un momento muy crítico. Pero luego, en todo el proceso de transferencia, yo colaboré con Pedro Pablo Kuczynski, tuvimos un diálogo, lo felicité. Públicamente reconocí su victoria antes que el propio presidente Humala, ¿no? Y bueno, Kuczynski inclusive me ofreció ser embajador, ¿no? Dijo, quiero reconocer tu comportamiento. Le dije, pero tal como van las cosas, no va a ocurrir. Y bueno, después mi relación con Kuczynski fue cordial, inclusive cuando él estuvo contra las cuerdas, Correcto. yo denuncié este ejercicio abusivo e inconstitucional de fujimoristas y apristas. Y dije, y lo dije públicamente, que pidiera la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Y fue cuando recibo una llamada, Kuczynski quiere reunirse contigo para que le expliques qué es la Carta Democrática de la OEA. Okay. Yo recuerdo que ahí llamó a su canciller y su canciller no le contestó el teléfono a Kuczynski, ¿no? Eso fue un hecho que realmente ya me demostró que el hombre estaba prácticamente abandonado. A mí me llama la atención que durante la primera y segunda moción de vacancia a Kuczynski, numerosos legisladores o incluso políticos cercanos a Fuerza Popular y a Keiko llamaban intempestivamente a Martín Vizcarra, que estaba en Canadá, sugiriendo la posibilidad de que él se convirtiese en presidente y que haya un cogobierno en el 2018 como sí lo hubo. ¿Usted ya sabía de este plan o se enteró también? No, me enteré como el resto, pero ciertamente lo que sí llamó la atención es que cuando asume la presidencia Vizcarra luego, porque hay que decirlo claramente, Kuczynski no fue vacado, él renunció. Y la renuncia es un acto constitucional. Y esa es una crítica que yo le hago tanto a Kuczynski como a Vizcarra, de no haber defendido la investidura presidencial y haberse dejado someter
por la fuerza bruta de los votos de apristas y fujimoristas, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que la primera foto de Vizcarra en Palacio de Gobierno fue con Mulder y con Galarreta, Sí. ¿no? Y bueno, al poco tiempo supimos que Vizcarra no se sometió ni a Fuerza Popular ni al APRA, y al final, ¿no es cierto?, todo este esquema en el cual exministros suyos, Olachea, ¿no?, pidiendo Sí. su renuncia cuando habían declarado el presidente del Congreso, el fujimorista de entonces, trujillano, dijo que estaba el video de Kuczynski recibiendo, y el video nunca apareció. Hasta el día de hoy ese video nunca apareció. Pero Kuczynski superó la primera votación y se rindió ante el segundo pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Luego ocurre con Vizcarra algo muy excepcional. Él convoca el referéndum y arrasa. La gente mayoritariamente lo apoya. Pero luego comete un error. Cuando disuelve el Congreso, no presenta en lista partido, no arma una alianza. Entonces volvieron los mismos con otras caras. Y fue ya cuando ellos tenían el objetivo de vacar a Vizcarra, y ello ocurrió, ¿no? Y de hecho vinieron con más rostros populistas, con más intención de pechar al presidente, ahora que había gastado su bala de plata. Empeoró. Empeoró sin ninguna duda. Entonces, aquí es donde nosotros volvemos al gobierno de Kuczynski. ¿Qué papel tuvo usted, además de aquella llamada que recibió durante 2016 y 2018 en esa administración? ¿Tuvo algún papel? Bueno, con un grupo de periodistas y de personas, públicamente denuncié el mal uso de la Constitución, ¿no? Señalé que se estaba vulnerando el orden constitucional, que la única forma de acusar constitucionalmente a un presidente es si incurre en los supuestos que establece el artículo 117 de la Constitución, y que una Constitución no podía ser leída separadamente, sino interpretándola adecuadamente. ¿Por qué el constituyente estableció claramente que en el artículo 117 no se le puede acusar durante su mandato al presidente de la República? Precisamente teniendo en cuenta la experiencia histórica acontecida cuando los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria propia, como ocurrió con José Luis Bustamante y Rivero, y durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, donde tuvieron mayorías parlamentarias agresivas que debilitaron tanto a ambos presidentes que no pudieron terminar sus mandatos y acabaron con golpes de Estado. Por esa razón, para darle estabilidad política a un presidente cuando no tiene mayoría parlamentaria propia, se diseñó este artículo, que fue distorsionado groseramente ya por otras también agrupaciones políticas, no solo por fujimoristas y apristas, ¿no? ¿Cómo fue el acercamiento que usted tuvo en 2020 con Martín Vizcarra? Porque efectivamente se dio cuenta que el Congreso estaba usando la Constitución de manera ligera y de repente Vizcarra lo comunica. ¿Cómo hace? Bueno, también lo cuento en el libro, es decir, cuando disuelve el Congreso me ofrece la presidencia del Consejo de Ministros y yo no acepté, porque dije, quien se ha jugado es el señor Ceballos, ¿no? Luego de la renuncia de Salvador del Solar. Correcto. Luego recibo una llamada de Ceballos para reunirme con él. Me reuní con él en el Ministerio de Justicia y me dijo que quería invitarme a formar parte de su gabinete. Entonces me ofrecía la Cancillería. Y yo dije, bueno, el canciller automáticamente, una vez que asume ese cargo, se convierte en diplomático. Y ahora hay que dar una batalla política. Y entonces él me dijo, bueno, entonces el Ministerio de Defensa. Entonces dije que no podía el Ministerio de Defensa porque el Parlamento ya estaba investigando mi gestión como ministro de Defensa. Sí. Y decliné ambos ofrecimientos, ¿no? Luego, más adelante, ya cuando viene la crisis sanitaria, yo consideré que sí era un momento sumamente grave para el país
el gabinete estaba muy desgastado, era una situación crítica y consideré un deber ciudadano asumir la presidencia del Consejo de Ministros, pero el Parlamento no me dio el voto de confianza. Ahora, transcurrido el tiempo, han habido periodistas y comentaristas que dijeron o que han manifestado que Vizcarra también me usó políticamente para desgastarme, es decir, que él no hizo ningún esfuerzo para que me dieran el voto de confianza, sino lo que quería era que desgastara al Congreso. Pero bueno, esos son comentarios adicionales que surgen luego de varios años, ¿no? ¿Cuál es su reacción cuando el Congreso no le da la cuestión de confianza en un momento tan crítico como la pandemia? Bueno, ahí la sensación que tuve fue digamos, porque claro, yo ya regresaba a la presidencia del Consejo de Ministros, conocía el cargo, cómo se manejaban las cosas, en los pocos días que estuve, las cosas que se pudieron hacer, ¿no? Lo sentí como una pérdida de oportunidad. Y de hecho creo que así ocurrió, ¿no? Sí, no me cabe dudas. Pero creo que también se lleva anécdotas y algunos contactos que ahora son amigos y cercanos. Por ejemplo, tengo entendido que compartió por largo tiempo con Diana Álvarez Calderón, ella ministra de Cultura, y después, en los cortos 20 días que estuvo como premier, en su propio consejo, ¿no es así? Sí, bueno, ciertamente he tenido momentos gratificantes. Nadie es profeta en su tierra, se dice, ¿no? Pero Sí. también he tenido reconocimientos de gobiernos extranjeros. Alemania me ha concedido la máxima condecoración, la Gran Cruz al Mérito. Francia me ha concedido la Legión de Honor. Colombia me ha concedido también una Gran Cruz. Panamá también, es decir, y España me ha concedido 2 condecoraciones. Entonces, Impresionante. son también hechos que de alguna manera reconocen mi función, ¿no? Y en lo personal, el paso por la política también me dio la oportunidad para fortalecer aún más relaciones de amistad como la que acaba de mencionar con Diana Álvarez Calderón o con Rafael Belaúnde Llosa, que creo se dio cuenta en el poco tiempo que estuvo como ministro todo lo que se podía hacer, y eso al final lo motivó para luego organizar un partido político, Libertad Popular, ¿no? Es correcto. Él, creo que esos días le sirvieron de experiencia para constatar cómo sí se pueden hacer cosas desde un cargo público, ¿no? Y en un contexto en el cual jóvenes de su edad se estaban yendo del país a raíz de la victoria de Pedro Castillo, él tomó la decisión de quedarse en el país, construir un nuevo partido contra viento y marea, y logró la inscripción. Entonces, de estos contextos también salen cosas positivas, obligan a la gente a pensar, a reflexionar, y esa es una de las razones por las cuales yo estoy apoyando en este momento la causa de Libertad Popular liderada por Rafael Belaúnde Llosa. Libertad Popular logra inscribirse en 2022, pero muchos se preguntan a qué se debe que Pedro Cateriano, todo ese tiempo que regresó a la política como ministro, como defensor del comando Chavín de Huántar, no se haya afiliado a una agrupación. Por ejemplo, yo veo que en el 2015-2016 se acercaba un poco más al perfil de Peruanos por el Cambio, pero no lo hemos visto militando. ¿A qué se debe este tiempo? No, bueno, yo recibí un ofrecimiento también ahí, ¿no? ¿Cierto? Para ser candidato presidencial. No se dieron las circunstancias. Y bueno, yo ahora estoy inscrito en Libertad Popular, estoy apoyando la candidatura de Rafael Belaúnde Llosa. El partido está creciendo. Creo que Rafael tiene o ha heredado esta parte positiva de su abuelo, de viajar por el Perú profundo, de estar pueblo por pueblo, de tener una conexión con la gente, y eso ha motivado que por lo menos ya esté apareciendo en las encuestas como posible candidato presidencial. Creo que en el caso de Rafael, a diferencia del resto, tiene una gran ventaja,
que es que él está obligado a defender el legado de honradez de su padre, ¿no? Hoy en día, una de las causas de la crisis política es la corrupción acelerada. En mi caso, enfrentar a la corrupción de apristas o fujimoristas ha tenido un costo muy alto. La persecución fiscal, judicial y parlamentaria que he tenido. Pero creo que de alguna forma el cáncer de la corrupción es una amenaza que hay que detenerla, porque no hay democracia sin justicia, ¿no? Es verdad, ni tampoco rendición de cuentas. Exactamente. Usted explica lo que pasó en la última década en Sin Anestesia. ¿Piensa tal vez en un futuro hacer una secuela, lo que pasó después de Sin Anestesia? ¿O cree que su tiempo de las autobiografías y los libros como tal llegaron a su fin? No, yo creo que hay que continuar. De hecho, acabo de terminar de escribir un nuevo libro, ¿no? Una biografía política sobre Mario Vargas Llosa, que de alguna manera u otra abarca lo acontecido en el país los últimos 50 años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Así que yo creo que es importante dejar testimonio de las cosas. De hecho, quien me sugirió escribir el caso García fue Mario Vargas Llosa. Él me dijo, las palabras pasan, los libros quedan. Y yo a lo largo del tiempo también he aprendido a constatar cómo se falsifican los hechos, se tergiversan las cosas, y un libro, por lo tanto, es muy importante para dejar un testimonio, sobre todo basado en la verdad. A mí nunca nadie me ha rectificado, ni me ha denunciado, ni me ha dicho lo que usted escribe es falso, no. Y creo que eso de alguna manera refleja, y tengo que agradecerlo, ¿no? A mis Sí. lectores el éxito de mis libros. Ahora, usted no solo adquirió Modestamente lo digo, naturalmente, ¿no? No lo dudo, ellos deben estar muy agradecidos con usted también. Dice que ha conseguido amigos, ha conseguido nuevas experiencias y conocimientos, pero también ahora sabe más o menos cómo se negocia, cómo es el arte de la política, cómo se actúa como premier, ministro, diputado. ¿Algunos consejos que quiera poner en práctica o quiera decirle a la audiencia para...? Lo que he constatado también es que, salud, Muchas gracias. No solo tengo adversarios, también tengo enemigos. No es fácil enfrentar a los enemigos. A un adversario leal sí, porque sabes que te juega limpio dentro del cauce de la Constitución y la ley. Pero cuando tú enfrentas a enemigos que buscan simplemente liquidarte políticamente en base a falsedades, que usan su poder económico, su poder político, de manera ilícita la maquinaria del Estado, ya esa es naturalmente otra situación. O sea que los años también ayudan a uno, digo los años que uno pasa en política, a forjar el carácter, ¿no? Y a conocer a la gente. Cuando estás frente a una persona que es un adversario leal, cuando estás ante una persona que defiende, por ejemplo, a una dictadura criminal o a un gobierno corrupto, y eso también me lo ha dado la experiencia vivida, naturalmente, ¿no? Cuando usted estuvo en la librería Virrey hace no mucho, recibió el acalorado recibimiento de los compañeros del partido aprista a las afueras. ¿Cree que esa tensión que usted vio desde ministro hasta la actualidad se mantiene intacta por parte de esa agrupación? Bueno, yo hago las cosas teniendo en cuenta mis convicciones, lo que es positivo para el país. Naturalmente yo no actúo teniendo en cuenta lo que hacen mis adversarios o enemigos, sino naturalmente no estaría en la gestión pública. Yo actúo de acuerdo a lo que me dicta mi criterio de conciencia y mi manera de pensar. Y creo que esa ha sido mi batalla a lo largo del tiempo, ¿no? Un Estado eficiente, un país con libertad política y libertad económica, un país sin dictaduras, un país que condene las dictaduras de izquierda y de derecha, un país que tenga conciencia que las dictaduras han sido lo peor en el país. Y bueno, esa es una batalla que he dado y no me voy a rendir ante ello, ¿no? Hasta que naturalmente
pueda mis fuerzas, Hasta pueda tener donde... las fuerzas hasta continuar, ¿no? Correcto. Usted en el libro dice que es orgullosamente liberal, pero no hemos visto un partido que refleje necesariamente los ideales liberales. Conservadores, bastantes. El Ujú. fujimorismo es uno de ellos. Socialistas, socialdemócratas, de ello no cabe dudas. Pero, ¿por qué no hay un partido que emergió a lo largo de esta crisis con una propuesta liberal como tal? Bueno, yo creo que hay la opción, digamos, más clara fue la del Movimiento Libertad que fundó Mario Vargas Llosa. Luego no han habido esfuerzos por constituir un partido con un pensamiento liberal. Yo creo que Libertad Popular, que ha fundado Rafael Belaúnde, sí es un partido político con una doctrina liberal, que cree en la libertad política, que cree en la libertad económica, que considera el régimen económico de una economía libre que garantice la inversión nacional, extranjera, el libre comercio, el desarrollo económico del país y erradique la pobreza. Ese es uno de los grandes postulados de Libertad Popular. Creo que no hay otros partidos que tengan ese criterio. Naturalmente muchos pueden considerarse liberales, pero un liberal no puede estar al lado de una dictadura corrupta. Un liberal no puede aplaudir a los dictadores. Un liberal no puede avalar la corrupción, ¿no es cierto? Y Es creo verdad. que son aspectos fundamentales que diferencian por lo menos los postulados de Libertad Popular con otros partidos, ¿no? Si en esa oportunidad le dieran la chance de hacer una tercera edición, tal vez un poco aumentada o con algunas ediciones, ¿agregaría algún evento más que tal vez por decisión propia o por las circunstancias omitió en su momento? No lo sé, creo que el libro quedó tal como correspondía escribirlo. Más adelante vamos a ver si me animo a escribir unas memorias ya contándolo todo, pero ese por lo menos en este momento no es mi objetivo. Acabo de terminar, como le digo, esta biografía política de Vargas Llosa. Sí me interesa escribir y está dentro de mis proyectos uno sobre lo que significó para el país la dictadura de Velasco, ¿no? Cómo fue una dictadura que destruyó al país, que lo atrasó económicamente, que lo dividió y curiosamente ese sector que idolatra a Velasco hasta ahora lo sigue ensalzando cuando con la dictadura de Velasco se inicia el proceso de atraso económico del país. Y hay que decirlo muy claramente, las dictaduras de Velasco y de Morales Bermúdez dejaron como legado al país el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Porque mientras las Fuerzas Armadas se dedicaron a hacer política en sus narices, los terroristas se organizaron, ¿no? Eso es correcto. Y ya para ir llegando a la parte final, usted dice en Sin Anestesia que para ser político no basta con la literatura, no basta con la formación académica, sino que también necesitas algunas habilidades, actitudes pragmáticas, sobre todo con las altas autoridades. ¿Qué lecciones usted consideraría, o tres aspectos fundamental de todo funcionario público? Yo creo que en los últimos años uno de los grandes problemas es que la gente capacitada, honrada, no participa en política. No tiene incentivos No tampoco. tiene incentivos, pero la democracia por lo menos permite la rectificación, la reconsideración. Hay países en donde gente preparada accede a la función pública y no están en la calamitosa situación en la que nos encontramos. Yo creo, y ese es uno de los propósitos que también tiene Libertad Popular, que hay que invitar a la gente joven, a la gente nueva, a trabajar en asuntos de Estado, que son, digámoslo claramente, los asuntos más delicados de un país. Si nosotros dejamos ese espacio vacío, en política todo espacio vacío lo llena otro. Y creo que no debemos renunciar a hacer política. Y la política es acción, es compromiso, es estar presente en el debate, en las propuestas y, digámoslo también, en la defensa de ideales de un país mejor, más justo, libre y democrático, ¿no? Ahora, Pedro, usted recibió entre insultos y querellas, entre los más famosos,
de la derecha política acusándolo de caviar y Ujú, desde la izquierda política acusándolo de fujimorista. ujú. ¿No cree que los extremos se atraen sin querer? Bueno, yo creo que, a ver, que la izquierda me califique de fujimorista habiendo sido un adversario del fujimorismo, no desde Twitter, no, Sí. sino en el campo, refleja que ese es un argumento totalmente falso. Y que la derecha me diga a mí caviar cuando yo nunca he sido izquierdista, siempre he combatido a las dictaduras, no solo de izquierda y de derecha, también es un argumento falso. Entonces, que los extremos me califiquen equivocadamente, de alguna manera demuestra que estoy en el camino correcto. Qué bueno saberlo. Y ya para ir finalizando, menciona una anécdota en el 2013, cuando falleció Hugo Chávez y la actitud de Ollanta de asistir junto a los Ujú. presidentes de UNASUR. Eh, ¿Cree que hizo bien Humala en mostrar este gesto frente a una figura que tal vez fue autoritaria o que hubiera hecho distinto mientras usted tenía cercanía? Bueno, en el libro precisamente hay un capítulo relativo a Velasco, a Chávez, ¿no? Sí. Hemos tenido a lo largo del tiempo conversaciones sobre ese punto. Yo he tenido discrepancias en un momento también cuando la crisis con Maduro yo renuncié, ¿no? Y mi padre me hizo reevaluar esa renuncia. Yo creo que figuras como Chávez, como Velasco, han hecho mucho daño a la democracia como forma de gobierno. Y ese es un aspecto en el cual sin duda tenía una marcada y la tengo una marcada diferencia con Ollanta Humala, ¿no? Este, ese capítulo creo que también explica de alguna manera la complejidad de la relación, ¿no? Con él, ¿sí? Sí, es verdad. Y ahora que ya entramos a un nuevo año 2025, ¿cuál es su pronóstico de la etapa preelectoral? A comparación de los que vivió en el 90, 95, creo que quiso postular, ¿no? Al Congreso por el Frente Independiente Moralizador. Eso fue antes, Eso fue sí, antes. sí. Pero yo creo que las coyunturas son totalmente diferentes. Hoy día estamos en una anarquía política, Atomización de todos los hay una partidos. atomización de partidos, hay una carencia de liderazgos, no hay gente preparada y honrada. Creo que por eso uno de los pocos es Rafael Belaúnde Llosa. Y Tampoco bueno, tenemos paso para filtrar a los bueno, primeros partidos. eso se eliminó, creo que fue un error. Y de alguna manera lo que queremos es seguir trabajando. O sea, no hay que rendirse, porque si nos rendimos, otros van a ocupar esos lugares en los cuales hay que dar la batalla, ¿no? Precisamente las técnicas, las estrategias que tienen esta clase de partidos y personajes es de perseguir a la gente para retirarla de la política. Y yo creo que caer fácilmente es un error. A diferencia de mis adversarios, yo no he corrido en una embajada, tampoco me he corrido de las investigaciones, he dado la cara permanentemente y nunca me he proclamado perseguido político. Yo creo que hay que dar la batalla por un Perú mejor. ¿Tiene usted algún consejo para los jóvenes liberales de Perú que están incursionando en la política y algunos apostando por libertad popular? Bueno, que se acerquen al partido, que confíen en el liderazgo de Rafael Belaúnde Llosa y en lo que buenamente yo también pueda aportar, estaré a disposición de ellos. Creo que para la renovación democrática del país se requiere la participación de los jóvenes, eso sin duda alguna. Es correcto. ¿Y ya no se ve tal vez de regreso como ministro, como premier, o cree que su etapa en el Bueno, sector público ya terminó? yo le he dicho a Rafael que solamente me gustaría participar en su gobierno como ministro de Vivienda para intentar solucionar el problema del agua potable en el Perú. No puede ser posible que en pleno siglo XXI 3,5 millones de compatriotas no tengan agua potable, 10 millones de compatriotas no tengan servicio de saneamiento y 16 millones de peruanos reciban agua en mala calidad. Tenemos un monopolio estatal del agua potable con 50 empresas públicas ineficientes que maltratan al ciudadano.
millones de compatriotas en condiciones inhumanas. Eso me gustaría en lo personal cambiarlo. Yo ya he pasado por distintos cargos y en realidad, si hay esa oportunidad, me gustaría tenerla. Qué bueno, estimado Pedro. Y con esto llegamos a la conclusión de la entrevista. Sinceros agradecimientos por quedarse en el 7º episodio. Muy pronto serán más. Y el agradecimiento del caso a Pedro Cateriano por hacerse un pequeño espacio en su agenda, porque tengo entendido que las entrevistas y posibles publicaciones vendrán por doquier para el 2025. Muchas ¿No es así? gracias. Muchas gracias a usted. Y un gran año a toda la teleaudiencia y una feliz Navidad para todos. Nochebuena y Año Nuevo.